Bienvenidos a Universidad Rural, los saluda nuevamente, esta vez en el curso Materiales de Construcción, con los contenidos de la semana 8, cuyo título es Aglomerantes. El objetivo de la clase: muchos de los estabilizadores para morteros, concretos y pavimentos. En este capítulo los consideraremos de manera somera. Los aglomerantes son elementos que utilizamos para unir o pegar otros materiales de construcción. Estos reaccionan bajo condiciones de viento y humedad. Por esta condición, permiten hacer elementos rígidos en formas variadas, mismas que se inician con la formaleta donde se deposita el material en estado elástico. Los aglomerantes son los cementantes, aunque esta palabra podría inducirnos a un material en particular. Sin embargo, este material recibe el nombre de la actividad que genera, de la función para la que se usa. Existen aglomerantes aéreos. Estos fraguan y endurecen solamente con la exposición al aire. Bajo condiciones de humedad no llegan a la dureza. Entre ellos se puede mencionar el yeso, que tiene usos de acabado y moldeo con fines decorativos. El yeso se utiliza muy poco como un aglomerante, por ejemplo, para pegar bloc. Y esto tiene que ver con sus características mecánicas, que son de muy baja calidad. El yeso básicamente se puede utilizar para estucos o para acabados. Puede servir con fines decorativos para dar formas o generar detalles de más uso arquitectónico que estructural. Entonces el yeso tiene muy poco uso dentro de la parte estructural como tal, insisto, por su baja calidad en capacidades mecánicas. Existen también los aglomerantes hidráulicos. Estos fraguan y endurecen en el aire y también en ambiente húmedo o con agua y también bajo el agua. Entre ellos tenemos la cal hidráulica y el cemento. De hecho, la cal tiende a desarrollar sus capacidades en condiciones de humedad. La cal hidráulica. La cocción de una roca caliza con un contenido entre un 8 y un 20% de arcillas da lugar a la cal hidráulica natural. Esta cal se caracteriza por su capacidad para fraguar en ambientes aéreos, así como en lugares con escasez de CO2, como por ejemplo bajo el agua. A dicha propiedad de fraguado sin CO2 se le denomina hidraulicidad. Ustedes conocerán la separación entre la cal viva y la cal hidratada. La cal viva es el terrón de cal que viene saliendo de los hornos. Esta es sumamente peligrosa al contacto con la piel. Si la cal se empieza, entonces esta cal se tiende a colocar con agua, y el agua, al hidratarla, extrae el calor que tiene esta cal, la peligrosidad de su contacto con la piel, y la vuelve manejable. Esta cal se puede obtener en el mercado tanto en terrón como ya hidratada, y esta sirve para estucos, sirve como estabilizador de suelos. En el caso particular de tener un suelo para cimentación que sea muy arcilloso, por consiguiente muy plástico, se pueden agregar porciones de cal. El agregado de la cal no es en volumen, es en peso. El peso del material que vamos a estabilizar y un porcentaje de ese peso, también medido por su peso, se agrega a la cal. Esta estabilización de materiales terrosos tiene la característica de hacer variar la composición química del material que estamos tratando. En el caso de las arcillas, las neutraliza al punto en el que dejan de ser plásticas. Modifica su plasticidad y entonces estabilizamos muy bien los suelos. También sirve en caso, por ejemplo, de las construcciones que tienen adobe. Es importantísimo poderlas repellar para evitar que en esos espacios porosos puedan vivir
animales que pongan en riesgo la salud de los habitantes. Uno de estos males muy conocido por su peligrosidad y porque uno de los orígenes o uno de los lugares donde tiende a vivir es en el adobe, es el mal de Chagas. Es un animalito muy peligroso que pone mucho en riesgo la salud de los humanos. El cemento es otro de estos aglomerantes hidráulicos. Es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcillas calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse al contacto con el agua. El producto resultante de la molienda de estas rocas es llamado clinker y se convierte en cemento cuando se le agrega yeso para que adquiera la propiedad de fraguar al añadirle agua y endurecerse posteriormente. El cemento, que aunque parezca redundante, es un cementante, nos permite unir agregados pétreos, es decir, piedrín con arenas. Se tiene la intención de emular una roca con capacidades muy altas a la compresión. Sus espacios son llenados, el espacio del piedrín o del agregado grueso debe ser llenado porque no logran topar uno con otro, siempre hay vacíos. De ahí que la necesidad o la preferencia sean piedrines que provengan de una trituradora. La piedra grande se pasa por un molino. Este molino parte la piedra por impacto, la fractura en pequeños pedazos y lo ideal es que estos pedazos son lisos con esquinas agudas o bordes angulares, no redondos. Entonces un piedrín se coloca sobre otro. El espacio que queda entre ellos se puede ir llenando de varias formas. Una es con piedrines de menor tamaño. A esto se le llama granulometría. Entonces dentro del material grueso, que es el piedrín, se pueden colocar 2 o 3 tamaños distintos. Entonces los dos piedrines grandes que no logran llenar su espacio se llena con un piedrín más pequeño. Sin embargo, dentro de estos piedrines va a haber un espacio más pequeño todavía. Este espacio se llena con el agregado fino, es decir, las arenas. Las arenas también pueden variar hasta en 2 o 3 su tamaño para ir llenando cada vez los espacios más pequeños. Finalmente, para consolidar estos materiales que son diversos, se utiliza el cementante. Y aquí es donde entra a trabajar la pasta del cemento. Mientras mayor sea la granulometría, mientras más variedades de tamaño tengamos, menos necesidad de pasta que llene esos espacios porosos vamos a tener. Por consiguiente, un concreto que esté granulométricamente bien diseñado va a requerir probablemente hasta un 20% menos de cemento como tal que un concreto que solo tenga un tamaño de agregado grueso, un tamaño de agregado fino. Porque todo el espacio necesario entre estos agregados va a tener que ser llenado con la pasta de cemento. El cemento, en el momento en que entra en contacto con agua, empieza a manifestar sus características, a desarrollar sus propiedades químicas. Y entonces el cemento, de hecho, el peligro que hay en el concreto es que este cemento que lleva agua, cuando esta agua se seque y vaporice, vaya a dejar vacíos. Estos vacíos van a permitir el reacomodo de la estructura del concreto en el momento en que reciba cargas verticales. Y entonces va a bajar su resistencia de compresión. Entonces el cemento se puede conseguir de varias formas. Actualmente existen muchos químicos que permiten modificar temporalmente las características del cemento. El fraguado del cemento es un fraguado que nunca termina de hacerse, es decir, la capacidad máxima del concreto se va a ir alcanzando muy paulatinamente con el paso del tiempo, digámoslo, de manera exponencial, ¿sí? Tendiendo hacia un punto, pero sin alcanzarlo definitivamente. Y son 28 días los días en los que se espera alcanzar el mayor potencial de resistencia del concreto. También tenemos el asfalto. Es un material viscoso, pegajoso y de color negro, usado como aglomerante en mezclas asfálticas para la construcción de carreteras y autopistas. También es utilizado en impermeabilizantes. Está presente en el petróleo crudo y compuesto, casi
por completo de bitumen. Es otro material, el asfalto nos permite colocar otra vez agregados gruesos y finos dentro de una mezcla que en estas condiciones es mucho más elástica que la del concreto. Entonces tiende a deformarse restituyendo su posición inicial una vez que las cargas han dejado de ser aplicadas. Vamos a pasar a la sección de las preguntas entonces. Para la estabilización de suelos con cal, ¿qué rango de porcentaje se recomienda utilizar? Para la estabilización de suelos con cemento, ¿qué rango de porcentaje de cemento se recomienda utilizar? Es decir, el valor mínimo y el valor máximo que se usa de común. ¿Cuál es el uso del cemento de fraguado lento? Toda esta información va a requerir del esfuerzo particular de ustedes ahondando en las temáticas. Si fuera el caso que en las clases en línea no se tocara esta respuesta puntual. Pero sí hay mucha información de la que pueden hacer uso, redes, páginas, descarga de documentos, donde al leerlo es seguro que los van a encontrar. Entonces, deseándoles todo el éxito del mundo, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.